Bien, antes de empezar con los miembros inferiores, vamos a hacer una revisión de los huesos de la pelvis, que es el hueso coxal, que sería la raíz de los miembros inferiores. Y luego vamos a ver los huesos de las extremidades inferiores. Entonces, la pelvis o la cintura pélvica, ¿cierto? Vamos a ver acá, la pelvis está formada por el hueso coxal. Este hueso coxal está a su vez embriológicamente formado por la fusión de tres huesos. Uno que está hacia arriba, que es el hueso ilíaco, el ilion. Hacia atrás y abajo, el ilion, el isquion. Y hacia atrás, hacia adelante, estaría el pubis. Ilion, isquion y pubis. Esos son los tres huesos que forman el hueso coxal y que están unidos estos tres a nivel de la superficie articular para la cabeza del fémur, que es el acetábulo, a nivel de la superficie o la cavidad acetabular, a nivel del acetábulo. Si hacemos un diseño un esquema de este hueso, vamos a tener lo siguiente. Lo voy a hacer en este color. Se dice que el hueso coxal tiene la forma cuadrilátera irregular, más o menos como un rectángulo. Entonces, si tenemos esta forma, vamos a describir en el hueso un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Pero este hueso coxal está es como una aspa, como una hélice de ventilador o como una toalla que estén ustedes lavando, medio que la exprimen, o sea que está medio torcido sobre su eje mismo, como exprimiendo una toalla mojada, dándole medio que la vuelta. De ahí que tiene esa forma irregular este hueso coxal. Por lo tanto, vamos a diseñar en él, entonces, que tiene la parte anterior con el pubis. Vamos a hacer un poco más abajo. Entonces tendría la rama inferior pubis, el cuerpo del pubis, la rama superior del pubis, una no muy pronunciada, una pequeña saliencia en el borde anterior, una escotadura, una espina ilíaca anteroinferior, una pequeña escotadura nominada, la espina ilíaca anterosuperior, el borde superior, acá tendríamos este borde superior termina en una espina postero-superior, una pequeña escotadura nominada, otra espina postero-inferior, que luego se mete hacia adelante formando una escotadura pronunciada, que es la escotadura isquiática, tiene una pequeña espina ciática, una escotadura ciática, y hacia atrás el, el isquion, que es donde estamos sentados, y uniéndose ahí con la rama inferior del pubis. Hacia acá encontramos este agujero, el agujero obturado, y en esta saliencia que hayamos diseñado se encuentra la superficie articular, que es la cabeza, o perdón, el acetábulo o fosa cotiloidea. De esa forma, en esta vista anterior, describiríamos en el hueso, entonces, su borde superior. Este borde superior es grueso, tiene su propio nombre, que se llama el borde superior del hueso o cresta ilíaca. Entonces, esta es la famosa cresta ilíaca
la cresta del ilion, que tiene un labio lateral, voy a pintar, poner otro color, ¿no? Que tiene un labio, entonces es gruesa, tiene un labio lateral y tiene un labio medial, y entre estos dos hay un espacio. Esto que sirven estas líneas para inserciones musculares, como la hemos visto, los músculos oblicuos del abdomen y otros elementos de los músculos de la región posterior, como el cuadrado lumbar o el cuadrado de los lomos. Hacia la parte anterior, entonces, este borde superior se va a continuar con, vamos a poner en otro color, con una espina que sería la espina ilíaca anterosuperior. Esta espina ilíaca anterosuperior es importante porque en ella nosotros hemos insertado el ligamento, eh, el ligamento que forma en la pared inferior, si se acuerdan, del conducto inguinal, un engrosamiento que presenta la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Otro elemento a describir sería, aparte de la espina ilíaca anterosuperior, sería esta otra, que es la espina ilíaca anteroinferior. Entre las dos, esta pequeña escotadura, que es una escotadura innominada, no tiene nombre, escotadura simplemente entre las dos. Eso es con respecto al borde anterior. Luego tenemos en el borde anterior esta superficie, ¿cierto?, algo pronunciada, no mucho como la he diseñado, sin embargo, corresponde a uno de los bordes del acetábulo. En esta cara lateral del hueso, entonces, vamos a describir la rama del pubis. Esto sería el hueso pubis, esto sería el isquion. Entonces, el pubis tiene una rama superior, tiene una rama inferior. Estas ramas sirven para delimitar este orificio que hemos llamado el orificio acetabular, junto con el cuerpo del isquion y sus ramas del isquion. De esa manera se forma este marco óseo que por arriba está limitado también por las ramas del isquion y del pubis. Por otro lado, el borde inferior, entonces, nada más contaría con la unión de las ramas inferior o descendente del pubis y la rama del isquion y hacia atrás del cuerpo. El borde posterior presenta una espina ilíaca postero-superior. Entonces aquí le vamos a poner espina ilíaca postero-superior. Esta es la espina ilíaca postero-inferior y la escotadura innominada también entre ellos. Esta grande escotadura hacia abajo que presenta este hueso en el borde posterior es la escotadura isquiática o ciática mayor. Escotadura isquiática o ciática mayor. Ciática mayor. Aquí se encuentra la famosa espina isquiática. Y por debajo de la espina isquiática ya vamos a tener otra pequeña escotadura mucho menos pronunciada que la de arriba, que es la escotadura ciática o escotadura ciática menor. Si esta es la escotadura ciática mayor, como se llamaba antes, esta es la escotadura ciática menor o isquiática. Estos elementos entonces vistos en los cuatro bordes del hueso. Esta es una vista lateral. Lo que llama la atención en ella es la presencia de la superficie articular. Esta superficie articular o cavidad cotiloidea está delimitada hacia arriba por una saliencia ósea, una prominencia acá incompleta hacia la parte inferior, formando una escotadura de la cavidad cotiloidea o acetabular, que es una de las superficies articulares. Entonces, esta es la ceja cotiloidea del reborde de la fosa
articular. Por otro lado, existe una superficie articular que yo la he diseñado ahí como una rosquilla, como una rosca, como una dona abierta hacia abajo, ¿cierto? Entonces esto es la superficie articular misma, así, de esta cavidad cotiloidea. Entonces esto es la superficie articular o superficie semilunar, articular en forma una semiluna. Allá en el fondo no existe, no es ese hueco que ven allá, ¿cierto? Esto de aquí corresponde a la fosa de la fosa. Esta es la fosa de la fosa acetabular. No es articular. Entonces ahí se encuentra insertándose un ligamento, que es el ligamento del fémur, el ligamento redondo, que enseguida lo vamos a describir con el fémur. A través de esta superficie no articular es importante porque a través de ella están llegando los vasos sanguíneos, la arteria para nutrir la cabeza. Y cuando esto hay lesión, ¿cierto? Disminuye el flujo sanguíneo de la cabeza y no se desarrolla muy bien y queda el niño con una pierna más larga, la otra más corta, o con dificultades para la deambulación. Entonces, ese ligamento que se inserta ahí es el ligamento redondo del fémur. Entonces lo voy a poner acá en una forma esquemática redondito. Ligamento redondo, ligamento teres del fémur, que más que fijación para la articulación de la cadera, sirve para que a través de ello pasen vasos sanguíneos a nutrir la cabeza. Entonces, ahí tendríamos arteria y venas, vasos sanguíneos y nervios, por supuesto, en ese ligamento redondo. El ligamento funciona como el forro de un cable, ¿no? Por dentro van los cables y por fuera va el forro para que no nos patee la corriente. Más o menos así sirve ese ligamento. Bien, por otro lado, se va a visualizar en esta cara del hueso coxal esto que sería la cara glútea. Entonces, acá corresponde a la cara glútea del hueso o la cara externa en su conjunto. Entonces, si es una cara glútea, ahí van a estar insertos los músculos glúteos, los músculos de la nalga, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener unas líneas glúteas, una línea glútea posterior, una línea glútea media y una línea glútea más abajo acá, la inferior. En estos intersticios de las líneas glúteas van a estarse insertando los músculos, el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. ¿De acuerdo? En esa cara, entonces. Por otro lado, si diseñamos una vista medial, le doy la vuelta a este mismo hueso lateral, vamos a intentar hacer, sí, acá. Entonces, hacemos más una vez la rama del pubis ascendente, el cuerpo del pubis un poco ahí, el tubérculo del pubis, la cresta del pubis, la cresta pectínea, una pequeña escotadura, luego tendríamos la espina ilíaca anterosuperior, la escotadura nominada, la espina ilíaca anterosuperior, la cresta ilíaca, la espina ilíaca posterior-superior, la escotadura nominada, espina ilíaca posterior-inferior, luego una escotadura isquiática, la espina isquiática, la escotadura ciática, y acá me salió medio largo, no importa. Esto es un esquema. El hueso donde estamos sentados, que es el isquion. Y si esta es una vista medial, también voy a ver acá el agujero obturado. El cuerpo del pulmón me salió medio mal. Ahí lo acomodo. Bien. Da para, da para hacerme entender un poquito. Entonces tendríamos más una vez la cresta
La cresta ilíaca, esta cresta ilíaca es importante, es así, es gruesa y además nuestros colegas de la oncología ahí toman muestras para hacer eh, muestras de tejido mieloide, en el caso de las leucemias, en el caso de los cánceres, ¿cierto? Entonces ahí introducen, ponen anestesia y saben que ese borde es grueso y además el hueso es blando, es más esponjoso y poco, su capa compacta es menor, entonces pueden fácilmente ingresar y sacar una muestra para mielograma, espina ilíaca del hueso. Entonces en esta cara ya no veo las líneas glúteas, lo que voy a ver a nivel del isquion son unas superficies, aquí una superficie articular en forma de una orejuela, que es la superficie articular para el sacro, formando la articulación sacroiliaca. Otra característica en este hueso es que presenta una línea, la línea innominada o una línea arqueada. Esta línea innominada entonces viene acá y medio que divide al hueso así en una parte superior y una parte inferior. La parte superior entonces está, se llama la fosa ilíaca. Aquí como vimos la cara glútea, antes la decíamos la fosa ilíaca externa o cara glútea. Entonces ahora vamos a la fosa ilíaca, ¿cierto? La fosa ilíaca. En este caso, si vamos a utilizar nombres anteriores, fosa ilíaca externa sería la que hemos visto acá, por la cara lateral, y esta sería la fosa ilíaca interna. Si vamos a utilizar otra terminología como la cara glútea, ahí están los músculos de la nalga, los músculos del glúteo, bien, entonces ya no precisamos decirle fosa ilíaca interna acá, ¿no? Sino que fosa ilíaca solamente, y esta inserción al músculo ilíaco, que luego este músculo ilíaco se va a unir al músculo psoas, formando el psoas ilíaco. La línea arqueada, la línea innominada, es importante porque ella delimita la pelvis superior con la pelvis, el estrecho pélvico hacia abajo, ¿no? Esta línea arqueada o línea innominada, entonces desciende y se va a continuar aquí con, voy a poner en otro color, con con el pecten del pubis, la línea pectínea del pubis, la cresta del pubis, y va a terminar aquí en el tubérculo del pubis. Entonces hay una cresta inclusive acá del pubis, donde está ya es una superficie articular particularse con el pubis del lado opuesto, formando ahí la área púbica, ¿no? Está el vello pubiano o el monte de Venus. Así tendríamos entonces nuestro hueso, sin olvidar de mencionar esta espina y esta tuberosidad, la tuberosidad del isquion y la espina isquiática. Estas estructuras sirven y son importantes porque en ellas se insertan ligamentos, como el ligamento van a ir hacia el sacro, que se llama el ligamento sacro tuberoso, ¿cierto? Aquí sacro tuberoso porque viene la tuberosidad del, del isquion. Y hay otro ligamento que es el sacro espinoso, porque va a la espina, ¿cierto? Entonces acá si le ponemos nosotros un poquito de, 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 de hueso, aquí de sacro, entonces dijimos que en esta superficie auricular estaba articulando el hueso sacro. Entonces vamos a poner una del sacro acá, y como esta es una vista medial, me voy a imaginar al sacro como que haciendo lo suyo, que es una curvatura hacia adelante. Acá terminaría la colita, el uso, la tercera vértebra lumbar. Esto de acá, entre la quinta vértebra lumbar y el sacro, tenemos el famoso promontorio que nos gusta, que miren nuestros amigos de la ginecología, ¿no? Vamos a poner mucho el nombre, resto, uno sin alga,
Entonces, este es el famoso promontorio. Promontorio. Bien. De esta forma, entonces, tenemos esos ligamentos, ¿no? Y esta escotadura ciática mayor o isquiática también se va a estar dividida la parte superior inferior por la presencia de un músculo que viene acá, que se inserta en los agujeros en la parte anterior del sacro en forma triangular, en una pirámide, y luego se va hacia adelante por la escotadura isquiática, es el músculo piramidal o piriforme. Esto sale de ahí y se va hacia el trocánter mayor del fémur, ¿cierto? Es un músculo piramidal. Las relaciones entonces hacia la cara medial de este hueso la voy a aprovechar acá, ya que está diseñado. Voy a aprovechar de hablar lo que nos faltaba en la anterior sala, en la anterior clase, que vimos los vasos del abdomen. Entonces vamos a ver acá la relación importante que tiene con los órganos de la reproducción y la parte terminal también del tubo digestivo. Vamos a tener nosotros lo siguiente. Y hacemos la vascularización a nivel de entre L4 y entre L4, aquí, L4, lumbar 4, más o menos ahí se está dividiendo la arteria aorta abdominal, ¿cierto? En una rama, en dos ramas. Una rama que es la rama ilíaca común derecha y la otra es la ilíaca común izquierda. Estas a nivel de L4 tienen su trayecto, así como ilíacas, y a la altura de la articulación sacroiliaca, estas entonces van a dar voy a borrar este músculo. No quiere ir, voy a intentar más una vez. Bien, ahí ya da para ver un poco. Entonces la ilíaca común así continúa, trayecto a nivel de la articulación sacroiliaca, ella va a dividir en una ilíaca interna y la ilíaca externa. La ilíaca externa agarra, continúa trayecto y va a salir por debajo del ligamento, este ligamento acá, que es el ligamento inguinal, ¿cierto? El ligamento inguinal que estaba insertando aquí en la espina ilíaca anterior superior y que va a ir hacia el pubis. Entonces, formándome la pared inferior del trayecto inguinal. Entonces, la arteria ilíaca externa, se llama externa, pero tiene que salir de la pelvis, entonces ella pasa ahí por la región lateral de la pelvis, mirando a todo mundo, y se va por este estrecho por debajo del ligamento inguinal. Entonces, así la arteria sale y ya se va a continuar acá como arteria femoral. Esto para los miembros inferiores. La ilíaca interna, que se queda ahí a trabajar, a ver los órganos internos, va a estar destinada para vascularizar tanto la pared misma, la pared por dentro, la pelvis, y también por fuera, o sea, los músculos de la nalga, por acá por fuera. Entonces, y por otro lado también va a vascularizar a los órganos que se encuentran ahí, tanto en el hombre y la mujer, vagina, próstata, vejiga, todos tenemos vejiga, etc. Útero en la mujer y demás. Por lo tanto, esta arteria va a tener ramos parietales para pared por fuera, parietales externos, y va a tener ramos viscerales. Esquemáticamente o para fines prácticos, vamos a decir que esta se divide en una arteria, en un ramo posterior y otro ramo anterior. ¿Ya? Entonces el ramo posterior agarra, desciende y sale por ahí, por arriba, entre el hueso y el músculo piramidal o piriforme que hemos mencionado, se va hacia la parte
hacia la parte, acá estaría músculo, lo voy a poner aquí, músculo, saliendo por esta escotadura, ¿cierto? Insertándose acá en el, en el sacro, luego sale por la escotadura y se va a ir acá a insertarse al fémur. No está el fémur ahí, por eso lo dejo tranquilo. Entonces, esta arteria va a salir aquí, la arteria se llama la arteria glútea superior, entonces sale por arriba entre el hueso y el músculo y se va a ir entonces a vascularizar los músculos de la nalga. Esa es la arteria glútea superior. Entonces, arteria glútea superior. Vamos a ir viendo los ramos grandes, ¿ya? Entonces, luego el otro ramo, este de acá, continúa trayecto y avanza más un poco por la pared lateral y acá se va a dividir en dos ramos. Uno que es, también sale por esta escotadura ciática mayor o isquiática, pero por debajo del músculo piramidal o piriforme, y también se va a ir allá afuera, va a aparecer por acá. Entonces, por debajo del músculo me va a aparecer esta otra arteria, también se llama arteria glútea inferior. Entonces, es la glútea inferior que va a estar destinada a los músculos también de la región de la nalga, ayudando a vascularizar ahí los músculos también rotadores de la pelvis. Entonces, tendría glútea superior y esta sería la arteria glútea inferior. O isquiática, si no mal no recuerdo que se llamaba antes también. ¿Ya? Pero vamos a ver eso así, glúteo superior, glúteo inferior. El otro ramo grande que estamos viendo también sale por encima del ligamento sacroespinoso, ¿cierto? Sale de la pelvis por esa cortadura isquiática mayor, le da miedo estar afuera y se vuelve a entrar. Entonces este sale y luego viene y otra vez se mete a la pelvis, se asusta allá afuera y se entra y se viene hacia el piso de la pelvis. Ya en el piso de la pelvis, ella recorre todo el piso de la pelvis, saliendo por debajo del mal. Entonces recorre el piso de la pelvis y se sale por debajo del pubis y se va a ir al clítoris o al pene en el hombre. Entonces se transforma en arteria dorsal del pene, en la arteria cavernosa o la arteria dorsal del clítoris si fuera mujer, ¿no? Entonces, esa es la arteria, la famosa arteria pudenda. Arteria pudenda interna, porque hay otras externas de la femoral, pudenda interna. Entonces recorre todo el piso, luego sale por debajo del pubis en un espacio que hay entre las ramas del pubis, un espacio triangular. Bien, es más fácil mostrarlo que dibujarlo, pero voy a intentar, ¿listo? Estas ramas. Entonces, aquí tendría la sínfisis púbica, la rama del pubis, la cresta del pubis, la cresta, luego tenemos la cresta, el pecten del pubis o cresta pectínea. Hacia acá tendríamos la rama inferior y aquí el agujero obturado, más o menos así, ¿no? La rama inferior, agujero obturado. Entonces, si vemos este agujero, estas ramas hacia la parte inferior, estoy diciendo que la arteria está saliendo por debajo de estas ramas. Entonces agarra acá, sale en un espacio, el tejido conectivo que existe ahí, sale entonces va a ir si fuera hombre, al pene. En este caso, más por el diseño que hice, más parece una pelvis de mujer. ¿Por qué? Porque esto aquí es lo que vemos, ¿ve? El ángulo que forma entre las ramas. Si fuera hombre, este ángulo sería así, ¿cierto? Más cerrado, este ángulo aquí, este espacio. Pero como está más abierto, más de 90 grados, un 90 grados, ¿no? Más tira pelvis de mujer. La pelvis de mujer es un poco más, ese ángulo entre las ramas del pubis es más pronunciado. ¿Ya? Por eso les decía, más tira a pelvis de mujer. Entonces voy a diseñar una arteria más corta que está yendo solamente al clítoris. ¿Listo? Bien. Wow. Sigamos entonces. ¿Qué rama? Hemos visto tres ramas importantes. Otra rama importante de esta, y es para que lo memoricen, es un rollo de ramas. ¿Listo? Otras ramas
vamos a tener acá, si yo le pongo panza a este, tengo aquí arriba el ombligo, ¿cierto? Le estoy poniendo nalga, pierna, bueno, ahí. Entonces, si yo le pongo panza a este, tengo acá el ombligo, y que en la vida fetal nosotros somos nutridos a través del ombligo, por lo tanto, vamos a tener una arteria, ¿cierto? La arteria, la famosa arteria umbilical. Esta arteria umbilical está saliendo de esta parte anterior, ¿cierto? De la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Ella desciende un poco hacia por la escotadura o la línea arqueada, luego se va por encima del pubis y se va a ir por detrás de la barriga, los músculos del abdomen que, que hemos visto ya, ¿cierto? La pared anterior, entonces va por detrás y esta va a salir acá. Si fuéramos todavía en la vida fetal, tendríamos nuestra arteria uterina permeable. La arteria uterina. Y ya hemos visto en el hígado que teníamos las venas umbilicales. Ahí tenemos las venas, pero estas se van a ir hacia el hígado, ¿cierto? Entonces tendríamos las venas umbilicales. Bien, entonces esta arteria umbilical, ya cuando nacemos, ella se va a atrofiar en la parte distal, nada más queda permeable la porción que está aquí dentro de la pelvis. Entonces, de aquí para adelante, esto ya se convierte en un ligamento, que es el ligamento. Aquí sería solamente ya un ligamento, es un cordón fibroso que va a ir ahí hacia la pelvis, tapizado por el peritoneo. Entonces, en la porción todavía que está permeable, funcionante de la arteria uterina, esta va a dar dos ramos importantes. Uno que se va al conducto deferente, esto que está destinada al conducto deferente, y otra que está destinada a la parte superior, la vejiga urinaria. Entonces, aquí vamos a poner el reservorio de Chivi, que es la vejiga. Entonces, si ponemos aquí la vejiguita, está totalmente fuera de este, pero es nada más para explicarlo, ¿ya? La vejiga no está por encima del pubis. Aquí este es el pubis, imagínense, yo estoy haciendo por arriba, totalmente desubicado. Voy a tentar de mejorar. Entonces, tendría que hacerla acá, ahí, por detrás del pubis, la vejiga urinaria, con su ángulo, su cara superior, su base, y acá tendría recién la uretra. Si fuera masculino, tendría la próstata, y si fuera femenino, no tenemos eso ahí, tendría aquí la próstata. Bien, entonces acabamos de decir que la porción todavía permeable de la arteria uterina, umbilical, arteria umbilical, va a dar ramos para el conducto deferente. ¿Cuál es el conducto deferente? ¿Por qué es tan importante esto aquí? Porque el conducto deferente es el que trae los espermatozoides. ¿Se acuerdan acá? ¿No? Y si le ponemos testículos a este de aquí, vamos a tener que estar medio para adelante, echado, apuntando para arriba, su cola hacia atrás. Tendríamos aquí en el borde posterior, teníamos la cabeza, el cuerpo, el epidídimo, la cola y el conducto deferente. Este conducto deferente agarra, viene y se mete, trayendo los espermatozoides por el conducto inguinal, luego se va lateralmente a la vejiga y va a terminar aquí en su vesícula seminal, conducto eyaculador, trayendo los espermas aquí a la uretra prostática. Ese es el trayecto. Entonces, ¿quién va a vascularizar este conducto? Ya tenemos entonces las ramas de la arteria umbilical, que está acompañado entonces como arteria deferencial, arteria del conducto deferente, que inclusive viene a dar unos ramitos para el mismísimo testículo. ¿No? De esa manera tendríamos vascularizado nuestro conducto deferente y también hemos mencionado que tenemos una rama que en la vesical superior que está destinada a la parte superior de la vejiga urinaria. Por otro lado, ya ahí hemos visto tres: glútea superior, glútea inferior, pudenda interna y la umbilical, ¿cierto? Grande. Ahora vamos a ver las otras que están destinadas para los órganos. Bien, otra rama entonces vamos a tener acá saliendo la arteria vesical inferior. La arteria vesical inferior viene por acá, va a estar destinada entonces, se va hacia la pared y a la parte inferior de la
vejiga urinaria, dándole un ramo también a la próstata. Si fuera mujer, le daría unos ramitos a la vagina. La arteria vesical inferior. También tenemos otra rama que es la arteria obturatriz. Esta arteria obturatriz se va por la pared lateral y viene aquí hacia el agujero obturatriz. ¿Cierto? Entonces la pongo de nuevo. Ven aquí. Y este agujero obturatriz está cerrado por una membrana que se llama la membrana obturatriz. Entonces, esta membrana obturatriz cierra este agujero, pero no lo cierra en su totalidad. Hacia la parte anterior hay un surco, que me olvidé mencionar en la parte ósea, y esta membrana viene y deja ahí un hueco, un espacio para que pueda salir el nervio obturatriz, la arteria obturatriz, o sea, los vasos y nervios obturatriz. ¿Ya? Salen hacia la pelvis. Entonces, salen de la pelvis, perdón. Entonces, esta arteria sale de la pelvis, luego se viene acá al muslo, a la parte interna del muslo, ahí cerca de la bolsa escrotal o los labios mayores en la mujer. Entonces viene en ramos musculares, unos ramos anterior, un ramo posterior, saliendo de la pelvis. Esta agujero obturatriz también está, a su vez, en él se inserta en los bordes, ¿cierto? Se va a estar insertando un músculo, que es el músculo obturador interno. Entonces inserta en todo este margen interno del agujero o la obturatriz. Entonces este obturador interno luego agarra, se va por detrás de la pelvis y sale por la escotadura y se va a ir al fémur. Así más o menos hace una vuelta, ¿no? Pero no lo voy a poner ahora porque me va a quitar visibilidad para todo el garabato que estoy haciendo. Ya. Otra rama que vamos a tener importante aquí es para el recto. Entonces vamos a tener acá la arteria rectal media, ¿cierto? Esta sería la arteria rectal media. Si le pongo ahí el color en amarillo, voy a poner acá el recto, ¿cierto? El recto cortado. Aquí voy a hacer un corte del recto. El recto que no es tan recto, que hace una curvatura, así, y hace un ángulo, ¿cierto? Ano rectal, ¿no? Ahí está el ano rectal, aquí está el ano. Por lo tanto, tendríamos acá el canal, el recto y el ano, el canal anal, aquí, anal, canal anal. Entonces, el recto está vascularizado por tres arterias. Tiene una arteria, o sea, tiene un segmento aquí superior que está vascularizado por la arteria rectal superior. Tiene otro segmento inferior, perdón, segmento medio que está vascularizado por la arteria rectal media. Y tiene un segmento inferior que está vascularizado por la arteria rectal inferior. Fácil, ¿no? ¿Qué cosa? Entonces, ahí, el recto, entonces, su porción inferior va a estar vascularizado por la arteria rectal inferior. Entonces, la arteria rectal, como vimos en la anterior clase, la arteria rectal superior, esta viene de acá, de la mesentérica inferior, ¿no? La mesentérica inferior que daba su cólica izquierda, que daba la tronco de la sigmoidea y que daba una rectal superior. Entonces, aquí viene la rectal superior, que es rama de la mesentérica inferior. Entonces, estamos viendo ahora que esta arteria ilíaca interna o hipogástrica va a darle un ramo directo aquí a la parte media. Se llama la arteria rectal media. ¿Cierto? Y ahí tenemos dos porciones ya de vascularización del recto. Por un lado. Ahora, esta arteria ilíaca interna o hipogástrica va a dar otro ramo, ¿cierto? Que va a estar destinado, ya ahí lo dejamos en recto, va a estar destinado a, si es mujer, útero y vagina. Entonces, vamos a tener un ramo importantísimo, esto sí es sumamente, les gusta preguntar a nuestros amigos de la ginecología y con sobrada razón porque es muy importante. Esto tendríamos la arteria uterina. Entonces, voy a quitar este músculo obturador interno. Opa. Para intentar de ahí de diseñar
un poco el útero. Bueno, ahí. Se me borró el agujero obturado. Bien, entonces aquí le voy a poner yo en otro color, en este aquí, voy a ponerle útero. Entonces aquí detrás, si fuera mujer, entonces voy a tener acá la vagina y el útero metido en su hocico ahí, ¿cierto? En una antevésicoflexión, estaría el hocico del útero y nuestro uterito ahí, ¿cierto? Metiendo a la vagina. Su pico, su hocico, el hocico de tenca, el cuello uterino. Entonces tendría acá le ponen otro color, el vestíbulo, los labios menores, el vestíbulo, labios menores, donde está entonces llegando chivi y menstruación, ¿cierto? Tenemos los dos orificios uretral externo, donde orina, y más atrás sí vamos a tener orificio vaginal, el introito vaginal, ahí en el vestíbulo. Entonces, la arteria uterina tiene un trayecto importante. Esta arteria que la ves aquí, entonces viene acá por la parte supra, en el útero, se describe lo siguiente. Voy a hacer en otro, acá abajito junto al testículo. El útero entonces tiene, ¿cierto?, su cuerpo uterino, aquí su cuello uterino, hocico de tenca le llaman otro, porque se mete hacia la vagina. Entonces, la vagina tiene unos fondos ahí, ciertos laterales, unos recesos laterales, anteriores y posteriores. El posterior es más importante porque ahí donde se toma inclusive muestra de semen. Es ahí donde se depositan en las violaciones, por ejemplo, la relación sexual no consentida, etcétera, en la parte posterior, ¿no? Entonces se dice que este útero tiene una porción, por encima de la vagina y otra que está dentro de la vagina. Esto es esta porción intravaginal, y tiene una porción supravaginal, ¿ya? No olvidemos que embriológicamente no tienen el mismo origen, ¿cierto? Si han visto con el profesor de embriología, han visto que ellos tienen origen similar. Por eso es que se puede formar vagina, pero en el tercio superior. Y al tercio inferior ese corresponde al ectodermo, embriológicamente hablando. Bien, entonces la arteria uterina llega y por la porción supravaginal. Entonces llega acá y luego se tira sí, en forma serpenteante hacia, para vascularizar, perdón, aquí lo faltó ponerle las trompas con las fimbrias hacia un lado, hacia el otro, ¿cierto? Y aquí estarían los ovarios, ahí. Entonces esta arteria uterina llega por la parte lateral del útero a nivel supravaginal y va a dar unos ramitos hacia el útero, se va por debajo en el mesosalping, ¿cierto? En el ligamento ancho, el tejido conectivo que existe acá, estos ligamentos, y se va a ir a terminar ahí dando unos ramitos que se anastomosan con la arteria ovárica que viene por el infundibulum pélvico. Infundibulum, por el ligamento infundibulum pélvico está viniendo ahí entonces la arteria ovárica en la mujer, testicular en el hombre. Entonces, de esa manera, esta arteria uterina va a dar unos ramos serpenteantes muy espesos hacia el útero, va a vascularizar también la trompa y algunos ramitos para el ovario. ¿Cuál es importante? Entonces, que la arteria uterina llega aquí a la porción supravaginal y va a continuar este trayecto que ya mencionamos. Entonces, dando sus ramos para el útero. Se le ocurre, bueno, da unos ramitos para la vagina. Aquí también da unos ramitos superiores hacia la vagina, hacia el cuello. Y la relación que tiene importante, y esto es sumamente importante, ¿cierto? Es con el útero, con el conducto, con el ureter, con el ureter. Entonces, si ustedes ven acá en este diseño, este garabato de acá arriba, ¿no?
el ureter estaría viniendo por acá, por delante del recto, ureter, y luego agarra y se mete, tiene que llevar el chibi a la vejiga está acá, adelante. Entonces tiene que llevar chibi a la vejiga, y entonces tiene que irse por el cuello. Okay. Ya. Ok. Por el cuello, ¿no? Tiene que irse entonces y va a llevar chibi acá, a la base de la vejiga, ¿no? Entonces, todo esto está aconteciendo ahí y todo está tapado, está forrado por nuestro, por nuestro peritoneo, que forra el útero formando ligamentos anchos por delante, va, va a forrar también la vejiga urinaria por detrás y acá también nuestra arteria uterina. ¿Están viendo? Entonces formando estos recesos, estos fondos de saco entre el recto, me sale muy atrás, ¿no? Esto ahí. Entonces cuando el ginecólogo opera, cuando nuestros colegas operan, está todo forrado, no ve nada, él está acá. Si ponemos aquí nuestros queridos ginecólogos, ¿no? Entonces estarían aquí a todo dar, mirando lo que están haciendo, pero fíjense, está todo forrado, está todo, o sea, no saben ellos quién va con quién, por dónde va, ¿no? Si no supieran la anatomía. Por lo tanto, ahí se complica la cosa cuando le hacen la histerectomía, en el caso de tumores, de cáncer, etcétera, le van a sacar el útero. La importancia radica en ese momento de la cirugía. Hablaba yo con un colega, amigo ginecólogo, le decía, ¿por qué? Bueno, yo no opero esto aquí. Ellos sí le digo, ¿y cómo es que le hacen? Anatómicamente realmente están bien pegados, están bien próximos, ¿no? Aquí tendríamos el ureter que viene de allá atrás, lo voy a poner en otro color, ¿cierto? Entonces, ureter está viniendo por acá y se va a ir aquí a la vejiga urinaria. Aquí estaría trayendo chibi chibi, ¿cierto? Vienen por aquí. Entonces, ha acontecido más de una vez, he escuchado comentarios de los colegas que a veces por sacar el útero, ligar la arteria, que están bien pegadas ahí, ligan la arteria uterina y también ligan ureter, grave, imagínense, ¿no? Entonces ahí tienen que llamar a los colegas de la urología, vienen ahí, hacen otra vez, reconectan el tejido del endotelio del es medio bravo, no responde bien los tejidos, se estenosa, se cierra, cada vez hay que dilatar o dejarle una sonda, entonces un catéter doble J, un pigtail, cola de puerco, cola de chancho, esos catéteres que han venido a solucionar la vida a los urólogos y a los pacientes, por supuesto. Entonces, de ahí la importancia de esta arteria uterina, ¿listo? Le decía, ¿y cómo le hace? Vos especialmente, no, nosotros en la oncología operamos lo siguiente, nada de estar ligando a ciegas, pelamos todo el peritoneo, me dicen, pelan todo el peritoneo, lo liberan bien, lo dejan como una soga para tender ropa al ureter y recién van a ir ligando, porque cuando es cáncer es mucho más, hay que sacar ganglios y demás, ¿no? Entonces, dejan todo libre el ureter y con mucho cuidado, entonces ya nada más ligan la arteria uterina. Los otros colegas que hacen histerectomías por otra razón, ya sacan el útero, etcétera, ¿no? Que no sea mioma y temores de cáncer, algunos solamente agarran y lo que hacen es, me decía el colega, apegarse tanto al útero, se apegan tanto al útero, a la porción supravaginal, que inclusive para no darle, para no pelar el peritoneo y para no dejar, individualizar bien las cosas, entonces agarran ellos, la otra técnica es apegarse al útero, inclusive le sacan una astilla al útero, saben lo que es astilla, ¿no? O sea, le sacan un pedacito de útero, inclusive de su pared, ligando con tal de no darle ureter, al ureter. Entonces hace un corte arañando el útero, ¿cierto? Ligando a ese nivel. Por otro lado, la arteria hipogástrica o ilíaca interna o hipogástrica va a dar otro ramo que va a estar destinado un poquito más abajo para irse hacia la vagina, ¿cierto? La vagina. En caso del hombre, esta se vendría acá hacia la próstata, sería prostática, una ramita prostática,
y en caso de la mujer se quedaría nada más aquí en la vagina. Entonces, por lo tanto, vamos a tener también, aparte de esta arteria uterina, vamos a tener una ramita que viene acá, que sería la arteria vaginal. Importante recordar acá los ligamentos de la suspensión del útero. El útero, porque es que no se cae, aparte del piso que vamos a ver luego, el piso pélvico, ¿no? Acá el piso, tenemos los ligamentos de sostén. Ahí teníamos los ligamentos, el ligamento, los cardinales. Estos sí que son, siempre bromeo con el colega de la gineco, cuando sacan el útero, a veces yo he visto prolapso después en las mujeres, ¿cierto? Se le sale la vagina, se da vuelta como chunchulí, o se cae, hace un prolapso. Entonces es porque no ha fijado bien. Entonces hay que cuidar estos ligamentos, sobre todo uno que viene desde la parte posterior, ¿cierto? Aquí arriba del útero, que viene desde el sacro, son los ligamentos útero-sacro, los ligamentos de McEnroe, o los conocidos como los ligamentos cardinales. Yo bromeo, le digo, como no sabes dónde está el cardinal, por eso es que se te prolapsa, ¿no? Pues son ligamentos útero-sacro, o sea, del sacro hacia el útero, van a sustentar, los ligamentos cardinales son importantes. Ligamento ancho, ¿cierto? Los ligamentos útero-ovárico, aquí el ligamento ancho, aquí sale el ligamento redondo, que se va hacia la vulva, o sea, sale por el conducto inguinal y se va hacia los labios mayores. Allá en la parte anterior de los labios mayores se van a fijar ligamentos redondos, ligamentos anchos, ¿cierto? Útero ovárico, que va al ovario, el mesosalping, que nada más son repliegues peritoneales hacia la tuba, trompa de uterina. Ligamentos útero-sacro, ligamento de McEnroe, el ligamento útero-sacro de McEnroe, o ligamento cardinal o ligamento útero-sacro del famoso McEnroe. Entonces, de esa manera, tenemos vascularizado nuestra pelvis y la relación que tiene la parte interna o cara interna de nuestro hueso coxal. Para terminar, vamos a ver la otra rama de la arteria que no hemos mencionado. Dijimos que teníamos la glútea superior que sale hacia afuera, ¿no? Hacia la parte externa. Tenemos la glútea inferior. Pero teníamos una rama importante que hemos mencionado, que es la arteria pudenda interna. Esta pudenda interna entonces viene por el piso, por un costado del recto. Acá, al pasar por el recto, percibe que el recto tiene una tercia inferior que no está vascularizado. Arriba ya lo vascularizó, ¿quién? La mesentérica inferior. Acá la misma pudenda, la ilíaca interna hipogástrica. Entonces acá, al pasar aquí, dice, bueno, aquí no le he dado nada a nadie, entonces yo le voy a dejar sangrecita acá. Entonces da un ramo esta pudenda interna, que es la arteria rectal inferior. Ahí están. Entonces tengo arteria rectal superior, rectal media, rectal inferior. Entonces la rectal inferior, rama de quién es? De la pudenda interna. Ahí tenemos entonces que la arteria rectal superior es rama de la mesentérica inferior o menor. Inferior menor. La rectal media es rama de la ilíaca interna o hipogástrica. Y la rectal inferior es rama de la pudenda interna. Así se vasculariza el recto de esa forma. Bien, la arteria entonces pudenda interna agarra, va a dar ramos musculares, esta continúa su trayecto, dando estos ramos importantes ahí para el recto, para los músculos que están ahí en el piso de la pelvis. La arteria pudenda interna da también unos ramitos vaginales, ¿cierto? Y también uretrales. Ella va a salir entonces de la pelvis y se va a ir hacia la arteria, por ejemplo, esta sería la arteria dorsal del pene o del clítoris, la arteria dorsal del pene o su amigo similar embriológicamente, el clítoris. ¿No? Entonces, da también las arterias, va a unos ramos importantes para la erección del pene que se meten hacia los cuerpos cavernosos. Estas son las arterias
los cuerpos cavernosos son para uno y para otro. También en la mujer para los cuerpos cavernosos del clítoris. Estas arterias son las que se encargan de traer entonces, van a dar unos ramos ahí dentro de esa esponja que es el cuerpo cavernoso con los órganos eréctiles, va a dar ramos para vascularizar y llenar de sangre en la erección. La erección del pene es nada más llenar de sangre de los cuerpos de peneanos, ¿cierto? Los cuerpos cavernosos. Van a hacerlo a través de la arteria pudenda interna. Cuando el hombre toma Viagra o sildenafil, que el Viagra es utilizado médicamente para disminuir la próstata y en los casos de obstrucciones, cuando el hombre no puede orinar. Si ustedes van a la urología, van a ver que la mayoría le dan sildenafil o tadalafil, otros que toman por mucho tiempo para relajar la próstata y para que pueda hacer chivi, ¿no? Pero también causa el otro efecto, que es la vasodilatación y aceleración cardíaca. Entonces el corazón bombea más sangre, hay vasodilatación, llega más sangre al cuerpo cavernoso, ¿cierto? Es otra. Y a los mayores, como están con próstata, les gusta tomar. Yo he visto que no rehusan tratamiento porque le ayuda también en la erección. Pero ya los muchachos que no tienen nada de este problema, ya lo utilizan para otra cosa, ¿no? La sildenafil, el Viagra que le llaman. Entonces, aumentando el flujo sanguíneo, consiguen erección de los cuerpos cavernosos, en el caso del hombre. Bien, de esa manera entonces tenemos la relación con tengo tiempo todavía. Bien, vamos a ver fémur, ¿listo? Ya no tengo espacio aquí, voy a agarrar otra. Vamos a guardar este garabato. Bien, vamos a ver, aquí ya no me da espacio, pero vamos a ver nosotros el fémur. Después voy a pasar quería darles cuando veamos músculos, vamos a ver músculos del periné, ¿listo? Quería darle ahora músculos del periné para que los juntemos el conocimiento con lo que estamos viendo ahora. No sé, creo que voy a hacer eso. Pero luego ya cuando veamos todo, se me van a olvidar lo que hemos visto y pronto. Bien, voy a diseñar pelvis. Entonces, si yo agarro y pongo a un paciente así, le digo, échese en la cama, en decúbito dorsal, espalda, échese de espalda, le voy a poner aquí, así, abierto, acá, con las piernas media separadas, con posición ginecológica, aquí voy a poner la barriga, acá voy a poner nalga, tachado, con las piernas dobladas, entonces le voy a poner un poquito más alejadito, le voy a poner aquí una nalga y la otra, ¿cierto? Ahí, entonces aquí tengo ya, salió muy, ahora sí, la nalga a un lado, la pierna, el muslo, la pierna. Bien, algo ahí. Entonces yo tengo hacia adelante, ¿no? Voy a tener hacia adelante pubis, ¿cierto? Entonces acá adelante voy a poner la sínfisis púbica, voy a tener ahí pubis. Entonces, por un lado, el pubis. Luego voy a tener hacia esto es un esquema, ya no me va a salir igual que el hueso. No soy bueno dibujando. Pues yo puro esquemas nomás. Entonces, hacia atrás, ¿qué tengo? Aquí voy a tener un poquito de coxis, ¿cierto? Coxis ahí atrás y un poquito de sacro, digamos, ahí. Ya, aquí lateralmente, donde nos sentamos, sería el, el isquion, más o menos acá. Isquion, donde nos sentamos, voy a hacer ahí con las ramas del pubis, acá isquion, con las ramas del pubis, voy a intentar hacer una pelvis visto por abajo,
No sé cómo me va a salir. Un poquito aquí y isquion acá y pronto. Totalmente mal. Isquion acá. Ahí. Bien, más o menos. Ahora sí. Entonces tengo sacro hacia atrás, pubis hacia adelante en esta vista. Les decía que es el hueso. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Quién sustenta? ¿Quién nos va a ayudar a mantener nuestros órganos ahí metidos? O sea, el útero para que no se salga por acá. Existe, he visto durante mi formación, ¿cierto? Acá en Bolivia no, he visto en, en San Pablo un niño con deficiencia de este piso pélvico, ellos lo llaman asoalio pélvico. El niño lloraba poco y todito se le iba hacia abajo, brotaba abajo. Wow, se me va a acabar la batería. Espérenme un poco, voy a intentar traer cable. Bien, ahora sí. Entonces, tosían niños, así como ahora yo, y se les abombaba acá abajo la deficiencia del piso pélvico. Ese era un reto de la urología pediátrica, operar este tipo de niños. Por eso es que yo he visto tantos casos de esto y manejamos niños sin ano, de todo operamos sin ano, niños que ahorita en la Caja Nacional me hablaba el profesor de la caja, hay un niño que es como una gallina, nació con cloaca, una malformación gravísima de las peores que hay en el niño. ¿No? Como la gallina. Entonces tiene solamente un orificio. Está el meato urinario, está la vagina, la niñita, y está el recto, todo saliendo por un agujero, como el gallo o la gallina. A eso lo llamamos la cloaca, no sé. Malformaciones embriológicas serias, de correcciones muy complejas, no solamente una cirugía, tres, dependiendo, ¿no? Las etapas. Y entonces este piso pélvico, no tenemos que, ahí se encuentra el ano. Entonces vamos a poner acá el ano. Aquí. Ahí está el ano. Tendríamos hacia adelante el vestíbulo, ¿cierto? Tendríamos eh, mm, si fuera mujer, aquí tendríamos la vagina y ahí la uretra, ¿cierto? No están tan separados, pero pondríamos acá la uretra, ahí. Entonces, nuestro ano acá nos sale un poco anteriorizado, ano anteriorizado, es una patología también grave. Eh, a veces el ano sale muy pegado allá al vestíbulo, muy pegado hacia la vagina, entonces nosotros trazamos una línea, ¿cierto? Acá una línea entre el isquion, el tubérculo, entonces más o menos aquí, y el ano tiene que quedar por detrás, ¿cierto? Aquí mi isquio me salió muy atrás, entonces esta línea tendría que estar aquí, entre las líneas del isquio. Sin embargo, para esquematizarlas a ustedes sería ahí el recto un poco para atrás, por debajo de esa línea. Bien, entonces, voy a retirar esto.
¿qué es lo que vamos a tener acá? Nuestro piso pélvico. Entonces, en los músculos de la pelvis o del piso pélvico, vamos a dividirlos de la siguiente manera. Son músculos que forman el diafragma pélvico. Entonces, esto vamos a llamarlo nosotros nuestro diafragma pélvico. Músculos del diafragma pélvico. Entre estos músculos del diafragma pélvico vamos a tener los músculos elevador del ano, ¿cierto? Vamos a ver estos músculos. Entonces, existe un ligamento que hace un momento lo mencionamos, ¿se acuerdan? El de la espina al sacro y de la tuberosidad isquiática al sacro. Entonces, sacro espinoso y sacro tuberoso. Entonces, aquí tendríamos el ligamento ayudándonos a hacer este piso pélvico, el ligamento sacro tuberoso, para tuberosidad al sacro. Entonces, para un lado y para el otro. El ligamento sacro tuberoso. El sacro espinoso está más arriba, por eso no lo veo acá. Sacro tuberoso. La tuberosidad izquierda. A nivel de este ligamento, existe un músculo que se inserta, ¿cierto? Lo voy a poner este color. En todo ello que viene es un músculo coxígeo, viene aquí al coxis, confundiéndose con este ligamento, insertándose en él el músculo coxígeo. Luego tenemos a los músculos isquiocoxígeo. Aquí es fácil, ¿cierto? No hay donde pelarlo. Ahorita van a ver ustedes por qué les digo que es fácil. Entonces, vamos a ir atrás hacia adelante. Y este es el músculo el músculo coxígeo. Entonces, luego vamos a tener un tendón también, un rafe, lo voy a poner acá, un rafe tendinoso que une el ano al coxis, ligamento anocoxígeo, ¿cierto? Este ligamento anocoxígeo, entonces, y acá vamos a tener también otro ligamento que es el centro, si es un diafragma, ¿se acuerdan del músculo diafragma cuando vimos en tórax? El músculo diafragma tenía un centro frénico, o espejo de Van Helmont, o centro frénico, o centro tendinoso del diafragma. Entonces, si este es un diafragma, también vamos a tener un centro tendinoso acá, por detrás de la vagina, ¿cierto? Ahí lo voy a poner, que es este tejido conectivo. Entonces, este es el centro del periné, como el centro tendinoso del diafragma o centro frénico del diafragma torácico, ¿cierto? Entonces, ahí tendríamos los siguientes músculos. Vamos a ver que tenemos nuestro diafragma pélvico formado por músculos que van a estar insertando en los huesos que están en la periferia. Vamos a tener el músculo isquiocoxígeo. Entonces, desde el isquio, donde estamos sentados, isquio, y se va a ir hacia el coxis. Músculo isquio coxígeo. Ahí tenemos. Estos músculos forman los músculos elevados del ano, ¿cierto? Entonces, músculo coxígeo y los músculos elevadores, el elevador del ano. Entonces, en este elevador del ano vamos a tener ahí el isquiocoxígeo. Más que todo, más que el isquiocoxígeo, está el iliocoxígeo, está el pubocoxígeo o pubo rectal, pubo vaginal. Entonces estamos ahorita con el isquiocoxígeo. Vamos a poner acá isquiocoxígeo. ¿Cierto? Isquiocoxígeo. ¿Por qué? Porque va del isquion. ¿Se acuerdan? En la formación del hueso coxal, teníamos acá, esto es el pubis, esto acá sería el ilion, y esto es el isquion, ¿cierto? Entonces, isquiocoxígeo, fácil, del isquion al coxis, pronto. El otro músculo, isquiocoxígeo. Entonces, el otro músculo que vamos a representar ahora es el iliocoxígeo. Entonces va del ilio hacia el coxis. Este es mucho más radiado, entonces iliocoxígeo. Ahí tiene. Iliocoxígeo, del ilio. Entonces, empezamos acá. El músculo coxígeo, luego tenemos el isquiocoxígeo,
Y luego tenemos el ilio, ya está sentado en el ilio coxigio. Luego vamos a tener otras fibras que ya no van a estarse insertando en el ilio coxigio. Está muy malo mi diseño. Entonces es alcoxis. Así. Pronto. Entonces vamos a tener que se inserta el otro músculo ya más adelante, o sea, en el pubis. Ahí vamos a tener los músculos pubocoxigio, puborectal. Entonces, desde acá me voy a llevar músculo hacia el coxis, pubocoxigio. Entonces tengo aquí el pubo, estamos ya en el pubis, pubocoxigio. Luego tengo el otro músculo, el pubo rectal. Este pubo rectal también inserta acá en la parte posterior del pubis y se va hacia los márgenes del recto. Entonces, pubo rectal, este pubo rectal tiene un fascículo inclusive que le da vuelta al recto, lo embosala, lo enlaza y se va otra vez acá. ¿Están viendo? Entonces viene aquí y lo embosala. Si yo hago un perfil de esto acá, tendría en un corte sagital, ¿cierto? Tendría aquí perdón, el pubis es anterior, acá tendría el sacro. Entonces, ahí con su curvatura y el coxis, ¿cierto? Voy a tener entonces, poniéndole órganos, tendríamos el sacro, viene acá, hace una flexura hacia adelante y va a terminar en el ano. Ano ahí. Me olvidaba mencionar en la anterior imagen que eh, la arteria ilíaca interna o hipogástrica da unas ramas sacras laterales, aparte unos ramitos sacrolaterales, unos ramitos que va iliolumbar, que se va hacia el músculo ilíaco, ¿cierto? Y se va hacia la parte lumbar, donde está el músculo psoas, músculo psoas. Esta arterita iliolumbar se llama, la arteria lumbar, está destinada para el músculo, entonces, ilio-psoas, o psoas ilíaco, por la parte ilial y para la parte lumbar, donde está el psoas. Y las arterias sacrolaterales que se van a anatomosar en alguna parte con las arterias sacramedias que vienen de la aorta, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a tener nuestro recto. Entonces, este pubo rectal tiene lo siguiente. Hemos dicho que viene desde el pubis, entonces viene desde acá, de la parte posterior del pubis, luego se va hacia el recto y lo embosala y se vuelve. Y es como que él es lo que tironea y hace esta flexura, ¿cierto? Flexura ano-rectal, entonces entre el ano y el recto. Hasta acá llega nuestra materia fecal, ¿no? Hasta la ampolla rectal. Ya luego el canal anal es vacío, ¿no? No hay materia fecal en el canal anal. Esa flexura entonces es importante, este músculo, el músculo pubo rectal. Y todos los otros músculos que hemos mencionado, tendríamos el pubo coxigio. Entonces aquí del pubis, pubo coxigio, para un lado y para el otro, pubo coxigio. Pubo rectal que viene y embosala, lo planea, hace la flexura, lo ayuda a la flexión. Todos estos se llaman elevadores del ano, músculo elevador del ano, que está formado por todos estos fascículos, ¿cierto? Acá nos va a quedar, aquí nos va a quedar nuestra eh, vagina y el meato urinario, entre medio. Y nos faltaría ponerle aquí, en este esquema lateral, el centro tendinoso. Si es un diafragma, tiene que tener un centro tendinoso. Y acá nuestro ligamento ano-coxigio. De esa forma, entonces, vamos a tener la inserción muscular en este piso pélvico. Otro músculo es el pubo vaginal. Entonces, en la vagina existen unos cuerpos vulvares, ¿cierto? Que
lo voy a intentar poner aquí en amarillo, ¿cierto? Unos cuerpos vulvares, acá, similares a la vulva de la porción posterior también de la porción posterior de la uretra del hombre. Si nosotros ponemos acá, tendríamos pene, entonces la porción vulvar, ¿cierto? Es una dilatación, esa es la porción vulvar del cuerpo esponjoso, este cuerpo esponjoso que viene acá trayendo la uretra y aquí se va a dilatar formando el glande. Entonces, esto de aquí es el bulbo, ¿no? Del cuerpo vulvar, los bulbos. Entonces, la mujer también tiene esos cuerpos vulvares, ¿no? Son unos, en la parte posterior de la uretra masculina, perdón, del pene del hombre. Entonces, y acá tendríamos una raíz para cuerpo cavernoso, una raíz, y acá tendríamos la otra raíz de los cuerpos cavernosos, ¿cierto? Ahí están, las dos raíces del cuerpo cavernoso. y el bulbo. Entonces, esta zona vulvar también, del, esta zona vulvar de la mujer, ¿cierto? Ahí vamos a tener nosotros la inserción a las partes laterales de la vagina, el músculo pubo vaginal. Entonces, ¿qué quiere decir pubo vaginal? Que inserta en el pubis y se va hacia la vagina. Entonces vamos a tener este músculo pubo vaginal. Entonces, pubo coccigio, pubo anal, pubo rectal y pubo vaginal. Entonces, pubo vaginal viene aquí en relación con estos cuerpos vulvares y va a estarse insertando ahí en la vagina, a las paredes laterales y hacia la parte posterior y llega también a insertar donde aquí al centro tendinoso. Estos pubos rectales lo mismo. Entonces tenemos ahí nuestro centro tendinoso y nuestro músculo pubo rectal. De esa manera entonces no, hemos insertado los músculos aquí en este orden, ¿ya? Para que no se me pierdan, en este orden. Entonces hemos empezado con coccigio. Aquí está, el músculo coccigio. Entonces ahí tienen el coccigio. Luego hemos empezado seguido con, este es el hueso isquion, este es el ilion y el pubis. Entonces, isquio, coccigio, ilio, coccigio, pubo, coccigio, pubo rectal, pubo vaginal. Qué fácil, ¿no? No hay donde, no hay donde pelarle. Entonces, si ponemos acá isquio, coccigio, luego teníamos el ilio, coccigio, lo vamos a tener el pubo, coccigio, pubo rectal, pubo vaginal, ¿cierto? Este pubo vaginal es en el hombre, digo, en la mujer, y en el hombre sería el músculo el elevador de la próstata, aquí. Entonces ya no, como no tenemos vagina, ¿no? Los hombres vamos a tener acá próstata. Entonces en vez de vagina, aquí voy a poner la vejiga urinaria, su vértice, su base, su próstata, y acá la uretra prostática. Y ahí, entonces, este pubo vaginal que hay en la mujer, de nosotros va a ser pubo prostático. ¿Está bien? Para la próstata. Entonces, prostático. Bien. De esa forma, tendríamos nuestro diafragma pélvico. Este es el piso pélvico. Sin embargo, existen otros músculos también. Hacia la parte anterior, se llama, con esto termino, listo, ahí vamos a parar. Tenemos acá, en la anatomía, ¿cierto? Vamos a tener
unos ligamentos, un diafragma, se llama parte del diafragma pélvico, tenemos el diafragma urogenital. Entonces, este diafragma urogenital está, está cubierto aquí por un tejido conectivo, ¿cierto? Una fascia, una hoja acá, hacia la parte anterior. No lo tapa todo. Fíjense, he dejado un huequito acá, hacia adelante. Aquí, amarillo. Aquí por donde salen las arterias de la rama de la pudenda interna. Le dije que sale por debajito ¿no? del pubis, para irse al pene, la arteria dorsal del pene. Entonces, este diafragma urogenital está compuesto por unos músculos que hacia la parte superficial son los músculos isquiocavernoso y bulbo esponjoso. Entonces, acá, entre estas dos hojas de tejido conectivo que he diseñado en celeste, hay un músculo que se llama el músculo isquiocavernoso. ¿Va de dónde? Desde el, por supuesto, desde el isquio, ¿no? Desde acá, del isquio. Entonces vamos a tener acá isquiocavernoso. Entonces, este músculo isquiocavernoso acompaña, y voy a poner en verde, acompaña aquí a la rama de los cuerpos cavernosos. Entonces, los cuerpos cavernosos están, su raíz está hacia acá, luego se continúan hacia la línea media, hacia un lado y al otro de los cuerpos cavernosos. En el hombre, en la mujer también forma la raíz del clítoris. Si fuera mujer esta, ahí queda como clítoris, ¿también no? Pero como es hombre, entonces estos cuerpos cavernosos agarran, continúan, se unen en la línea media y allá van a formar entonces nuestros dos cuerpitos cavernosos, el uno y el otro. Ya por debajo, acá tendríamos en amarillo la parte vulvar que hemos diseñado aquí, esto, el bulbo del pene. ¿Ya? En la mujer, los cuerpos vulvares, como es hombre, aquí los cuerpos vulvares están en la mujer aquí, ¿no? En el hombre estaría acá. El bulbo, y luego continúa por debajo de los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, este cuerpo esponjoso que agarra y se dilata formando la cabeza, pero hacia atrás tiene el bulbo, esto aquí. Por ahí, entonces tenemos nuestra uretra. Nuestra uretra viene de aquí, ¿cierto? Y luego va a ir, es la uretra membranosa, está aquí, allá, acá arriba estaría, está aquí. Esta es la uretra prostática, aquí estamos diciendo la uretra membranosa, y aquí tendríamos el bulbo, ya metiéndose en el cuerpo esponjoso, ¿cierto? Entonces, allá tenemos nuestra uretra ya metida en el cuerpo esponjoso, y bueno, trae aquí, se abre en el vértice del meato, del glande, por donde hacemos chivi. Ese es el trayecto. Entonces aquí me falta un poco el cuerpo cavernoso. Aumentamos hasta aquí un cuerpo y hacia el otro lado el otro cuerpo. Cuando se hace el alongamiento peniano, por ejemplo, para hacer más grande el pene, lo que se hace es liberar toda la parte de encima y intentar de rescatar toda esta raíz de las raíces, ¿cierto? Isquio, isquiopubiana. Entonces, estos se aproximan dándole unos 5, depende, ¿no? De cuántos centímetros más quiere aumentarse. Bien, entonces, de esa manera tendríamos nosotros la musculatura del diafragma urogenital. Estamos en eso, continuamos. Entonces, vamos a tener los músculos, el músculo isquio cavernoso, que va del isquio hacia los cuerpos cavernosos. Isquio cavernoso. El otro músculo es el músculo bulbo esponjoso, o sea, que va a ir a la parte vulvar, aquí al bulbo. Están viendo bulbo esponjoso, y ahí lo va mandando estas fibras musculares al bulbo esponjoso. Entonces, son los músculos del diafragma urogenital. Otro músculo que se encuentra acá es el músculo transverso profundo del periné. Entonces, en este esquema ya está muy cargado. Voy a hacer algo rapidito.
Aquí, pubis, isquio, acá atrás tendría el coxis con el sacro, acá el pubis, isquio, este es mi marco, ¿ya? El marco óseo, repito. Entonces acá la sínfisis púbica, pubis, ilio, isquio, donde estamos sentados, nuestro coxis y nuestro sacro. Entonces aquí hemos puesto el ano, la vagina y la uretra. Entonces el músculo transverso del periné es fácil, así, este está en la parte más transverso profundo del periné. Entonces como va transverso, dice, entonces el nombre es así, va de un lado hacia otro. ¿A dónde va a insertar? Transverso profundo del periné, no es tanto hasta ahí, es urogenital, hasta ahí. Bueno. Entonces este transverso profundo del periné está insertando en el centro pénico, es decir, en el centro tendinoso de este diafragma, ¿cierto? En esto que hemos diseñado acá, que había un centro tendinoso, había unos cuerpos vulvares, aquí ligamento ano-coxigio. Entonces en eso se inserta el transverso profundo del periné. Ahora, el transverso superficial del periné, le pone otro color, este va desde isquio, acá, hacia el centro del tendinoso, va desde el isquio hacia que este es transverso superficial. ¿Viendo? Entonces, ahí. Este es el transverso superficial y ese otro es el transverso profundo. Fácil, ¿no? Transverso, transverso. Transverso profundo del periné. Ahí. Entonces, de esa manera, junto con el tejido conectivo, esta fascia urogenital, que tiene dos hojas, ahí se encuentran los músculos, ¿cierto? Los músculos isquiocavernoso, bulbo esponjoso. En la mujer también hay isquiocavernoso, bulbo esponjoso, este transverso profundo del periné, transverso superficial. Y los músculos, el elevador del ano, donde está el isquiocavernoso, perdón, isquiocavernoso, isquiocoxigio, iliocoxigio, pubocoxigio, pubo rectal, pubo vesical o elevador de la próstata. Todos estos van a formar nuestro piso pélvico. La vascularización, inervación y irrigación, vean esto aquí, existe en México un doctor muy famoso, un cirujano pediatra, que es el doctor de la Torre Mondragón, que ha inventado una técnica para los niños que nacen sin ano. ¿Listo? Entonces él, y todos ya la hacemos, todos los cirujanos la hacemos acá. Hacemos un corte, abrimos todo esto de aquí, la parte posterior. ¿Por qué? Porque anatómicamente todos van de lateral hacia medial, las arterias pudendas, todos van, los nervios también, etcétera, todos van de lateral a medial. En la parte media, entonces, tenemos menos chance de hacer daño al paciente y de funcionalizar lo menos posible por nuestra intervención quirúrgica. Si yo tengo esto aquí, ¿cierto? Opa. Entonces, si yo agarro aquí, le pongo nuestro sacro, nuestro coxis, a nuestro pacientito, este niño nació sin ano, se llama malformación anorrectal. Entonces, aquí nuestro ano o nuestro recto solamente llegó hasta acá, ¿cierto? Y ahí, algunos se cierra ahí, se quedó ahí. Nuestro recto se quedó hasta aquí. Esta es una malformación alta, grave, ¿no? Entonces hay que operarlo por la barriga, hay que abrir la barriga y por abajo también. Hay otros que descienden más un poco, ¿cierto? Y hay otros que agarran otros anitos, uno de los más frecuentes, es que agarran y no consiguen salir allá a donde debería estar y se van aquí a la uretra. Entonces, este niño cuando nace hace caca por el pilín. Si es mujercita, se viene acá hacia la vagina. Opa.